Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Este es el nuevo cuerpo inmortal. Es un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a hacer una comunidad de dioses poderosos, atómicos, un poder maravilloso del mundo. Será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. Mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pase, coño. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Padre, con gozo bendecido di que Él es tu Dios, tu único Dios, tu soberano. Padre, eres soberano, mi amado Dios, toda mi confianza puesta en ti está. Eres soberano, mi amado Dios, toda mi confianza puesta en ti está. Aunque llegue la prueba o persecución, ya no vivo por obra, yo reposaré, yo confesaré, fui predestinado, escogido en ti, toda mi confianza puesta en ti está. Fruto de labios agradecidos, porque tú eres nuestro Dios, eres soberano sobre toda nuestra vida. Aunque llegue la prueba
mi confianza puesta en ti está. Fui predestinado, escogido en ti. Toda mi confianza puesta en ti está. Toda mi confianza puesta en ti está. Toda mi confianza. Padre, puesta en ti está. Gracias, papá, por ser nuestro Dios. Padre. Dios con alegría y toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, cantad con gracia sus alabanzas, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Cantad a Dios con alegría y toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Cantad con gracia sus alabanzas. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te alabará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te alabará, toda la tierra canta tu nombre. Cantad a Dios con alegría y toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, cantad con gracia sus alabanzas, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te alabará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te alabará, toda la tierra canta tu nombre. Cantad a Dios con alegría en toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Cantad con gracia sus alabanzas. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te alabará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te alabará, toda la tierra canta tu nombre. Cantad a Dios con alegría y toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, cantad con gracia sus alabanzas, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te alabará,
Bendecidos dioses, preciosa amada del Dios vivo, privilegio saludarlos y declararlos que disfrutan la abundancia de la herencia. Diga, yo disfruto la abundancia de la herencia, viviendo los mejores tiempos de la historia. Un saludo a la preciosa amada también que nos ve a través del internet, a través del DVD. Declaramos ahí que disfrutan también en abundancia y que muy prontito estaremos reunidos. Estaremos ahí en una convención. Bien, vamos a avanzar hoy. Hay un tema espectacular como siempre, ¿verdad? Papi nos va llevando. Recuérdese que nosotros vamos de gloria en gloria. No se puede ir de gloria en gloria si estamos en el evangelio incorrecto. Para que uno vaya de gloria en gloria, tiene que ir en el evangelio correcto. ¿Para qué? Para la dispensación, de acuerdo al tiempo. Porque todos en sí han sido correctos, porque Dios no se equivoca. Pero es de acuerdo a la dispensación de los tiempos. La ley fue correcta, ¿quién la dio? ¿Verdad? Moisés, a través de Moisés se dio, pero la dio Dios. Él subió a las tablas, al monte a recibir las tablas de la ley. La gracia fue correcta también, ¿verdad? Y la dio Dios mismo en el velo José Luis. Y ahora la transformación, la doctrina, el evangelio, la doctrina de la transformación, el Dios vivo que es el que la está dando hoy, ¿verdad? No siempre se usaron velos. Los velos eran específicos para una misión y un velo tenía que completar al otro velo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Pablo no era un velo y estuvo en medio, ahí estuvo. Bien, dioses, póngale atención al clip, porque es la forma como papi nos enseñó para aquel tiempo, que era la transformación, la circuncisión no hecha a mano. Se recuerda que hay A, B o C en todas las cosas, hay un tiempo, hay A, B o C. Como él miraba en ese tiempo, no como él miraba, sino como él le convenía enseñarnos que lo que representaba la circuncisión, él lo va a decir. Y luego vamos a ver la forma que hoy él nos quiere dar a conocer cómo es la circuncisión no hecha a mano. Así que vamos, por favor. Y ya, como dice Colosenses 2:11, dice que él echó fuera el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Una circuncisión entre mi carne y mi espíritu, para que lo que sucede en mi carne no invada mi posición de perfección en el espíritu. ¿Quiere que me repita, bendecido? La circuncisión de Cristo en nosotros lo que significa es que aunque esto es un cuerpo pecaminoso, es un cuerpo de pecado. La muerte de Jesucristo lo que hizo fue una circuncisión, un corte para que lo que sucede en mi cuerpo físico no afecte, no invada lo que tomó lugar en mi espíritu, la perfección que Cristo me dio. Padre. Pero ahora, entonces, la circuncisión no hecha a mano, porque esa fue la que hizo Jesús en la cruz, Jesús de Nazaret, ¿verdad? Eso hizo, él se paró y entonces para que lo que pasaba en la carne no afectara. Pero la circuncisión, como es de la misma manera, la circuncisión no hecha a mano, hecha por nuestro Padre, no fue eso. Fue quitar de una vez el cuerpo pecaminoso carnal en su circuncisión. Eso fue lo que hizo. Entonces él quitó el cuerpo de pecado, por lo tanto nosotros ya no estamos en carne, estamos con un cuerpo, en espíritu con un cuerpo. Eso es la circuncisión no hecha a mano. Entonces, ¿pero por qué en dos partes? Porque fueron dos. ¿A cuántos ve usted? Aparte de que el resucitado, pero el resucitado no actuó en medio de nosotros más que en el velo José Luis.
Realmente era Jesús de Nazaret y Jesucristo hombre. Y entonces el objetivo de cada uno se tenía que cumplir. Entonces la circuncisión no hecha a mano al quitar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal fue cuando José Luis partió y entonces nos deja limpios. Ahora no tenemos que pensar que lo que llega a nuestra carne va a invadir. No, ahora no tenemos carne. Lo que tenemos son mañas, malas costumbres que quedaron de la carne, producto de esa personalidad diabólica que teníamos. Ya no la tenemos, pero hay mañas en la carne, ¿ya? Y esas se van a ir ¿con qué? Con el evangelio. Por eso es que es importante entender el evangelio correcto, porque si no es el evangelio correcto, no va a cambiar. Renovados con el espíritu ¿de qué? De vuestra mente. Pero y si no tenemos el evangelio correcto para este tiempo, ¿cómo va a cambiar? Muy bien, entonces vamos a avanzar porque hoy es precioso. Vamos a ir al consejo para la siembra y va a estar en Lucas capítulo 16. Lucas en el capítulo 16, versos 10 y 11. Lucas capítulo 16, versos 10 y 11. Si necesita su sobrecito, ahí recíbalo. Muy bien, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿Repetimos? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Fíjese, o sea, por eso es que es importante ser fiel en lo poco. ¿Por qué? Porque dice, cuando yo tenga, ahí van a ver, yo pienso hacer un negocio y ahí voy a sembrar. No, en lo mucho no. Hay que ser fiel ¿en qué? En lo poco. ¿Ya? Para que al ser fiel en lo poco, ¿qué dice ahí? Usted va a ser fiel en lo mucho. Cuando tenga mucho, ¿qué va a hacer? Usted sembrar mucho. Muy bien. Veamos el 11. Entonces, esto es lo importante. Pues si en las riquezas injustas, ¿cómo así? ¿Cuáles son las riquezas injustas? Esto es lo importante. Se recuerda que papi dijo ganancias deshonestas, donde se daba una doctrina que no era verdadera. ¿De dónde venían las ganancias deshonestas? De una doctrina que no era la verdadera, que fue y ahora ya no es. Entonces, aquí dice también lo mismo. Si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Sí? Si nosotros fuimos fiel allá, donde era injusto dar, imagínense hoy en lo verdadero. Bueno, en aquel tiempo no era injusto. Injusto se vuelve seguir dando hoy en algo que ya cambió. Entonces, fiel en lo verdadero. Entonces, dioses, yo sé que usted no necesita ni decírselo, sino que usted está preparado por causa del verdadero evangelio. ¿Usted tiene el verdadero o no? Ya se le dio lo verdadero. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Sembrar. Sencillo, sembrar. Pero mire, no, tranquilo, no se trata de ahorcarlo ni de ahogarlo, sino de que cada uno aprendamos de acuerdo a lo que tenemos en la mente, lo que nos toca hacer, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos paciencia, tranquilo. Cuando usted sienta en ese momento, ahí está, es porque ya sabe que lo verdadero lo tiene. Así que Dios pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Não vou mudar minha confissão, tudo está bem, mesmo que em debilidade esteja eu. A tua palavra me diz que quando
fraco estou, forte sou, seguirei confessando, seguirei cantando. Ainda que os meus olhos carnais não possam ver, certamente meu espírito que é perfeito já contemplar a glória de estar vivendo junto a ti. Tua sou, seguirei confessando, seguirei cantando. Estabelecido está o seu governo, sua glória tomará toda a terra, que em breve governará as nações. Estabelecido está o seu governo, sua glória tomará toda a terra, que em breve governará as nações. Te amo porque tu és fiel, sua palavra permanece para sempre. Te amo porque certamente seu decreto já está se cumprindo. Te amo porque tu és fiel, tua palavra permanece para sempre. Te amo porque certamente seu decreto já está se cumprindo. Já está se cumprindo. Já está se cumprindo. Ah, papai. Muy bien, vamos a pasar hoy al tema que tenemos en la presentación. El nombre del tema es un gobierno de justicia y equidad. ¿Usted le suena ese nombre? De eso habló el profeta Joel allá en el Antiguo Testamento. Él habló del gobierno de justicia y equidad, y él dijo que venía un pueblo cual nunca se ha visto jamás sobre la faz de la tierra, y era un pueblo que se iba a regir específicamente en el gobierno de justicia y equidad. ¿Sí? Y entonces por eso es que nosotros vamos a tocar este tema, porque es lo que él estaba profetizando, ahora se está cumpliendo. Este es el pueblo del cual habló Joel. Muy bien. Entonces vamos a dividir el tema en dos partes. Vamos a ver en principio la injusticia y la iniquidad. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar a ver segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, verso 1 al 7, y luego vamos a ver del 7
al 12. O sea que vamos a ir poco a poco viendo este tema que es preciosísimo. Así que vamos a avanzar, por favor. Entonces, fíjese, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, había personas que estaban distorsionando. ¿Cuánto duró para que llegara? 2000 años. Entonces, veamos el 1 nuevamente, por favor. Entonces, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Entonces, Pablo nos habla en estos 2 versos de una reunión, diga una reunión que tendríamos con Jesucristo. ¿Sí? Entonces, claramente para usted se hace claro saber con quién se reunió usted o cuándo sucedió eso. ¿Sí? Fácil, ¿verdad? Fue la segunda venida de Jesucristo y que vino en el velo José Luis de Jesús. ¿Con quién fue que nos reunimos nosotros? Pues con José Luis de Jesús. Con él nos reunimos. ¿Sí? Se recuerda, decía, andaremos y caminaremos con él. A él lo tendremos por padre y nosotros seremos hijas e hijos. Fíjese, si dice hijas y hijos, un espíritu tiene sexo. No, entonces era el padre ¿de qué? En la naturaleza humana. Era un padre que era Dios, que iba a estar con nosotros, caminando en medio de nosotros, pero con carne todavía. Está ahí, porque esto es bien importante, porque él era el Padre, sí, el Padre que estuvo con nosotros cuando nosotros estuvimos, ¿en qué? En carne. Muy bien. Vamos a ir al verso 3, por favor. Verso 3. Entonces dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía era apartarse de la fe, ¿verdad? Encontraré fe cuando llegue a la tierra. Cuando él vino, no encontró fe. Entonces, de eso es lo que está hablando aquí. Y se manifieste, y esto es bien importante, y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y nos vamos a detener ahí un momentito. ¿Qué nos enseñó nuestro padre José Luis de que era el hombre de pecado, el hijo de perdición? Bueno, yo me acuerdo de 2 conceptos, ¿sí? El primero es que nos enseñó que el hombre de pecado era el que venía a predicar pecado, que había pecado, por cuanto el pecado había sido quitado. En la cruz se quitó el pecado, ¿sí o no? Entonces el hombre del pecado, el que se iba a manifestar, era aquel que venía a decir, hay pecado. ¿Usted ve todas las religiones así o no? Eso, el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿sí o no? Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Porque eso no lo dijo él, pero también nos dijo, fíjese, también nos enseñó que el pecado fue condenado, ¿en dónde? En la carne. Entonces, fíjese, dos manifestaciones. Aquí dice que hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, vamos a ir aquí, vamos a ver una. Entonces, en aquel tiempo que el pecado fue condenado en la carne. Por lo tanto, en aquel tiempo, ¿qué representaba? Una doctrina que diría que hay pecado. Pero ahora, una doctrina que manifestaría el cuerpo de pecado, la carne. Eso es ahora. El cuerpo del pecado, la carne. Entonces, el hijo de perdición representa ¿qué? La carne. Ahora, diga ahora. El hijo de perdición representa la carne. Estamos ahí. Entonces, ahora miremos el verso 4, porque entonces ya lo vamos a ir entendiendo mejor. Dice, el cual
se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién dijo Pablo que era el que se oponía al Espíritu? Dios es Espíritu, ¿sí o no? ¿Quién era el que se oponía al Espíritu? La carne. La carne. Entonces, está aquí conmigo. ¿Quién es el que se hace pasar por Dios? La carne. Dios es el Espíritu, ¿sí? Pero entonces la carne es la que se sienta en el lugar de Dios y se hace pasar por Dios. Estamos ahí. Y por eso dijo Pablo, la carne no sirve. Dios es el Espíritu. La carne no es Dios. Diga, la carne no es Dios. Ninguna carne puede ser Dios. Dios es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Sí? Ahora bien, Dios se manifestó en una carne, ¿sí? Pero es Dios manifestado en una carne, ¿ya? Por lo tanto, esa carne representaba a Dios. Claro, esa carne representaba ¿a quién? A Dios. Muy bien, pero cuidado, porque esa carne se hace pasar por Dios. ¿Ya? Ejemplo fue cuando los judíos levantaron las serpientes, ¿se recuerda? Cuando las serpientes comenzaron a picar a los judíos, y entonces comenzaban a morir. Entonces Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce, levántala, ¿sí? En un madero. Levántale un madero y todo el que mire la serpiente se sanará. Muy bien, era propósito de Dios, así lo hizo él. Pero pasó la mordedura de las serpientes. Dios quitó eso, ya no hay serpiente. Entonces, ¿qué hicieron ellos con esa serpiente? Vienen y se la llevan en procesión al templo. Entonces, ¿dónde pusieron esa serpiente? En el templo, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. Dios ya no estaba ahí. El que sanaba a los que picaban era Dios. ¿Sí? Pero Dios ya no estaba ahí. Entonces comenzaron a adorar a la serpiente. Muy bien. Lo mismo pasó en el tiempo de Jesús. Jesús de Nazaret fue levantado en una cruz, sí, porque es la figura de esa serpiente. Entonces él fue levantado en una cruz y sirvió su sacrificio. ¿Sí sirvió o no sirvió? Bueno, fue agradable a Dios. Pero ¿qué pasó? Entonces lo comenzaron a poner en estatuitas y pusieron una cruz dentro del templo haciéndose pasar porque está pensando entonces. Muy bien. Y en José Luis fue lo mismo. José Luis, ¿qué pasó con su carne? Terminó, ¿sí? Terminó. Ya no la veremos, ya no la veremos más. La carne de José Luis ya no la vamos a ver. ¿Cuándo? Nunca más. Entonces, todo aquel que quiere poner su carne, entonces hoy lo ponemos ahí, ¿verdad? Nosotros honramos lo que él habló, lo que él hizo, pero no podemos adorar la carne, porque la carne se hace pasar por Dios. Entonces, ¿quién es la que se hace pasar por Dios? La carne. No es que estuvo mal lo que José Luis nos enseñó, no, eso fue glorioso, pero la carne para nada aprovecha. Muy bien, entonces vamos a avanzar ahí al verso 5, por favor. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Sí? ¿Qué era lo que decía José Luis acerca de su carne? Dice, no miren mi carne, decía él, no la miren, miren lo que está adentro porque van a tropezar. No me traten mal tampoco, decía, ¿verdad? Porque había que respetar.
ahí estaba Dios dentro, pero no miren mi carne. Y es lo que papi nos acaba de hablar la semana anterior, que decía, el que cayere sobre esta roca será quebrantado. Y sobre quien cayere la roca se desmenuzará. O sea, todo aquel que se queda en la carne y no avanza a lo que Dios tiene para la iglesia, entonces inmediatamente perdió el tren. Perdió el tren. Vamos a ver, sigamos leyendo verso 6 y póngale atención porque estos versos son hermosos. Y aquí ya vamos llegando a donde está la esencia del mensaje. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Siempre, mire, siempre que está presente un enviado de Dios está deteniendo la iniquidad, ¿verdad? Pero no siempre eso es bueno. ¿Ya? Porque si lo quitan es porque hay que dejarlo entrar. Acuérdense que Dios es el que gobierna todo. Entonces el verso 7, por favor, vamos a ver. Verso 7, y aquí es donde me quiero detener un poco. Porque ya está en acción. Diga, ya está en acción la iniquidad. ¿Cuál? Mire, la iniquidad siempre ha estado presente. Aquí dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Pero ¿qué es lo que dice que está deteniendo? El misterio. Muy bien, el misterio es lo que está deteniendo. Quiere decir que cuando, según lo que dice abajo, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, cuando lo quitan de en medio, entonces el misterio aparece. Ya no es misterio. Está aquí conmigo. Es importante esta palabra que está aquí. Diga en medio. ¿Qué es estar en medio? En medio, va. Entonces miremos quién era el que estaba en medio. Porque aquí está hablando, mire, porque ya está en acción el misterio, diga misterio, de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. O sea, que lo que detenía era el misterio. No se podría saber qué significaba eso, porque él estaba presente. ¿Ya? Por eso es que le digo que hay misterios hoy. Este es uno. Entonces dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Medio. Entonces vamos a ir a primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso del 3 al 6. Porque entonces vamos a conocer quién es el medio. ¿Sí? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Sigamos leyendo. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento. Oiga, ¿y vengan al conocimiento de qué? De la verdad. Muy bien, sigamos leyendo. Porque hay un solo Dios y un solo y mediador y medio que es el mismo. Es el mismo hasta que él sea quitado de qué? De en medio. Y el único mediador que había, ¿quién es? José Luis de Jesús. Entonces, cuando él fuera quitado de en medio, era el mediador entre Dios y los hombres. Y cuando él fuera quitado de en medio, entonces el misterio de la iniquidad iba a salir a luz, lo que significaba. ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, sigamos leyendo, por favor, el 6. El cual se dio a sí mismo. Oiga, ¿el cual qué? Allá dice que cuando fuera quitado de en medio. Y aquí él mismo se está quitando de qué? De en medio. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hoy estamos dando nosotros testimonio de eso. Porque tenemos ya el misterio, ya eso ya no es misterio. ¿Sí? Entonces, muy bien. El mediador entonces vino a salvar a los que habían de creer. ¿Cómo? Quitándose de en medio.
Esa fue la forma que nos salvó, porque no está hablando de la otra salvación que pertenecía a lo que Jesucristo resucitado había hecho. No, está hablando de esta salvación que nosotros estamos teniendo hoy. Quitándose de en medio, nos entrega a nosotros esta salvación. Muy bien, entonces verso 8, ahora volvamos otra vez a segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Y aquí vamos a seguir comprendiendo estos misterios. Y entonces, diga entonces, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Muy bien, sigamos leyendo. Fíjese, inicuo cuyo advenimiento, cuya venida, inicuo cuya venida es por obra de quién. ¿Y no Satanás ya fue destruido, pues? ¿De qué Satanás está hablando ahí? De la carne. Entonces, este inicuo era la carne, porque ahora el hijo de perdición es la carne. Por eso, el inicuo era Pedro, el inicuo era el Papa. Pero ahora que Dios está gobernando la tierra, el Dios vivo, y está reinando, es toda carne. Todo el que tiene carne es un inicuo, es un injusto. Por eso es que si usted se siente con carne, usted pasa a ser inicuo. Ahora, si nos quitaron la carne, nosotros dejamos de ser inicuos para ser hijos del Dios Altísimo. Pero ya vamos a ir viendo eso, ¿verdad? Entonces, inicuo, vamos a ver. Entonces, al desaparecer José Luis, se manifiesta el inicuo. Al Señor matará. ¿Con qué lo iba a matar? Con una doctrina. La doctrina de la transformación. Antes fue lo mismo. Antes, estamos hablando de cuando está hablando Pablo ahí. Pero, sin embargo, no se conocía el misterio. Ahora que se conoce el misterio, ¿qué nos revela ese misterio? Ese misterio que está revelando hoy, que hay dos reinos. Uno de justicia y otro de injusticia. Uno de equidad y otro de iniquidad. No es lo mismo equidad que iniquidad. Está aquí conmigo. Muy bien. Entonces, lo que hablábamos, entonces entendemos que Pedro fue inicuo, el Papa fue inicuo. Y él dijo que iba a sacar a luz todos los principados y potestades, ¿sí? O sea, que todos los que han sido inicuos. Y en ese cuento entramos todos los que hemos tenido carne. José Luis también fue inicuo. Nosotros también fuimos inicuos. ¿Cuándo dejamos de ser inicuos? Era un Dios ya transformado, dejando la iniquidad. ¿Qué era lo que daba la iniquidad? La carne. Entonces nosotros también, pero como nos quitaron la carne, entonces nosotros ahora somos de un reino de justicia y equidad. Muy bien, está lindo esto. ¿A usted le gusta? Muy bien. Entonces toda carne se convierte en iniquidad, toda carne. Por eso, escuche, por eso o por tanto, una conclusión, todo aquel que no cree en la circuncisión no hecha a mano, se queda en la carne y se le manifiesta la injusticia y la iniquidad. No es que si se porta bien o se porta mal, no, aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando del gobierno de justicia y equidad. Y entonces todo aquel que no cree en la circuncisión se convierte en injusto, inicuo. ¿Por qué? Porque está en su carne. ¿Ya? Estamos ahí. Pero al mismo tiempo que se manifiesta el inicuo, al mismo tiempo se manifestó un gobierno de justicia y equidad. Y eso somos nosotros, que creen. Vamos a ver, vamos a seguir viendo verso 10.
Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto, oiga, por cuanto ¿qué? ¿Qué nos recibieron? ¿Y qué hablamos del amor nosotros la semana pasada? ¿Qué era el amor? Entonces, si no reciben la doctrina, dice ahí que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, no podemos amar más que Dios. No es que nosotros estemos quitando, es que, ¿se acuerda cuando aquella predicación que papi dijo, la fe que condenó al mundo? O sea, ¿por qué se condenó el mundo? Porque había una fe y al creerla, los demás que no creyeron, ¿qué les pasó? Se condenaron. ¿Ya? No estamos hablando aquí de infiernos, no, la condenación, solo con no tener esta gloria que nosotros tenemos. Imagínense. Muy bien, avancemos al verso 11. Por esto, Dios, diga Dios, les envía un poder engañoso para que crean que la mentira. Dios les envía un poder para que crean que la mentira. ¿Y por qué? Porque no creyeron la verdad. Verso 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Si no se complacieron en qué? En la injusticia, la iniquidad. Todo el que se complace en la carne, ¿qué dice ahí? Por eso nosotros tenemos que dejar la carne, porque ya no la tenemos, ya no estamos ahí. Por eso somos la iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso es que hoy podemos ver cara a cara a Dios. No, ya no hay carne. No se mire, por favor, en carne. Pero es que yo sigo, olvídese de qué sigue haciendo, hombre. Piense en que su confesión es: yo no tengo carne, a mí me fue quitada. Lo que tengo un cuerpo y le pongo las vestiduras celestiales, las vestiduras poderosas. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron, ¿a qué? A la verdad. El problema aquí no es de a los que hicieron esto, que fueron a tomar, que fueron no. El problema aquí es de verdad o mentira. ¿Y qué es verdad o qué es mentira? Aquí es donde es importantísimo la dispensación de los tiempos. ¿Qué es verdad? Lo que está vigente. ¿Qué es mentira? Lo que pasó, lo que terminó. ¿Estamos ahí? Sigamos leyendo, por favor. Creo que 13. Entonces, ahorita vamos entonces a la iniquidad. Entonces comenzó con prodigios y señales. ¿Sí? Así conoció usted la iniquidad, ¿verdad? Todo aquel que hacía prodigios y señales. ¿Y ahora cómo sería la iniquidad? Aquel que sigue predicando la gracia. Porque ya terminó. Entonces ya no es verdad. Fue verdad, ahora ya no es verdad. Porque hay otra doctrina que es la transformación. Y eso es lo que Dios está dando a las iglesias para que se alimente. ¿Verdad que está sencillos? Entonces, ¿por qué es falso el evangelio? Porque caducó. No es por otra cosa. Porque aunque era espiritual, había carne. El que lo recibió fue carne. Entonces ahora da paso al gobierno espiritual, que ya no tiene carne. Muy bien, y vamos a terminar entonces. Si vimos la injusticia y la iniquidad, ahora vamos a ver la justicia y la equidad. Entonces, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, y con esto vamos a terminar. Entonces, pero nosotros, diga nosotros, aquí está hablando a nosotros, debemos de dar siempre, siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, diga Dios, os haya escogido desde el principio.
¿Cuántos fuimos escogidos desde el principio? Ahí está. Desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la... Eso fue lo que nosotros pasamos con José Luis. ¿Sí? Eso fue lo que nosotros pasamos, porque nosotros hemos llevado un propósito. No dijo pues que seremos traídos desde la matriz y llevados ¿desde qué? Desde la matriz. ¿Sí? Fuimos traídos y llevados. O sea, quiere decir que nosotros, todas las partes, las etapas, las que hemos vivido, Dios nos ha traído ahí. Dios nos puso un Dios para reunirnos con Él. Fíjese qué lindo. Cuando veníamos que no encontrábamos nada, Dios se mete en carne, viene con nosotros y se reúne con nosotros. Cuando ya es tiempo, porque ya hay conocimiento, cuando ya es tiempo, entonces viene y entonces quita de en medio al mediador porque ya no era necesario y entonces nos da la transformación. Qué lindo, bendecido. Saber que usted siempre ha sido llevado y amado. Por un momento oculté mi rostro de ti, pero con amor eterno te he amado. Sigamos leyendo el verso 14, por favor. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar. Oiga, ¿para qué? ¿Para qué se le dio el evangelio a usted? ¿Para quedarse en el evangelio? ¿Para qué? Para alcanzar. ¿Y qué? Algo que se alcanza, ¿qué es? Se recuerda que papi dijo la semana pasada que la carrera terminó. La carrera terminó. Entonces usted llegó y alcanzó a través del evangelio que oyó, alcanzó que la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es importante ver, entonces, ¿qué es la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Es el conocimiento de la verdad. Es la sabiduría de Dios, la revelación de Dios, haber sido librados de la carne y vivir en la transformación con una doctrina para esta dispensación. Si no es esa la gloria de Dios, dígame usted cuál es. Porque si está en carne, sí, pero es que yo quiero que mis hijos lleguen a grandes y tengan su casa y que tengan esto y que tengan el otro. No, disculpen, pero eso es carne. No es malo, pero eso no es. Si eso es la gloria, por eso es el problema del inicuo. El inicuo está viendo la gloria en lo que tiene. Entonces, ¿sabe qué están diciendo de nosotros? Se burlan. Ay, se quedaron como 10 o 15, pero 10 o 15, pero talistes. No 2000 y vacíos. Qué lindo. ¿Cómo no le va a gustar eso? Entonces, ahora, por primera vez en la historia, porque eso no, con carne no podía pasar. Por primera vez en la historia se está formando el gobierno de justicia y equidad sobre la faz de la tierra. Póngale atención a la fecha de hoy, porque hoy estamos dando las bases para que el gobierno de justicia y equidad sea manifestado en toda la tierra. Lo que dijo Joel, eso no había venido. Todavía faltaba este filtro. Recuerda aquella parábola que dice, que dijo uno, mira, ya creció la cizaña y está el trigo, ¿la cortamos? No, en ese no es el tiempo. Pero llegará el día en que la cizaña creció y entonces se va a podar. Creció, fue más que el trigo, pero hay que quitarla, no sirve. Y quémenla. Pero el trigo. Dioses amados, privilegio grande para mí estar frente a la iglesia, a la amada, al pueblo que habló Joel, cual nunca se ha visto sobre la faz de la tierra, un pueblo fuerte, poderoso, que prontito manifestará esas glorias de conocimiento. Así que vamos a recibirlo con gozo. Démosle un fuerte aplauso.
Fíjese lo importante entonces de estar en el conocimiento correcto. Porque inmediatamente usted oye a papi y se para, ¿verdad? Él habló bastante de la carne, ¿verdad? De la forma de cómo comportarse un ser humano, ¿verdad? Pero ese tiempo era correcto porque él estaba hablando ¿a quién? A la carne. Pero nosotros estábamos devorando lo que él estaba hablando de transformar nuestra mente por medio de la renovación del entendimiento. Eso era lo que nosotros, esto de último que dijo. Entonces, eso es lo que estamos ahora. Eso es lo que nosotros no podemos volver a la carne. ¿Por qué? Porque no tenemos. Y si usted, entonces, el que le da vida, eso se llama iniquidad. Aquel que le da vida a la carne, eso se llama iniquidad. Lo que pasa es que el cuerpo está tan acostumbrado y le gusta. ¿Verdad que le gusta? ¿Verdad que cuando tenía carne le gustaba que le dijeran, ay, pobrecito, nene, ¿qué te le está pasando? Eso nos gustaba la carne. Y entonces, pero eso ya no existe. Usted tiene que vivir en el espíritu. Es un espíritu justo hecho perfecto, con un cuerpo que está siendo transformado por el conocimiento. Abba Padre. Así que bendecidos dioses, terminamos con alabanza. Abba Padre.